Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. Nos vamos a gozar, ¿verdad? Escuchando palabra del Señor. Para mí es un privilegio volver a estar aquí, ¿verdad? En esta iglesia, la filial Zaragoza, ¿verdad? Es bastante importante ver que están perseverando y así debe de ser hasta que Cristo venga, ¿verdad? Hay días cuesta, días pues hay problemas, dificultades, pero no se nos olvide que tenemos que hacer nuestro esfuerzo, ¿verdad? Dice la Biblia que el camino a nuestro Dios, el camino al cielo es angosto, y dice que debemos de hacer el esfuerzo porque así dice, y pocos son los que se esfuerzan, los que entran, ¿verdad? Así que le felicitamos y a seguir adelante para la gloria de nuestro Dios. Ahora pues vamos al mensaje. Damos gracias al Señor por este privilegio que se nos concede de poder estar en este lugar, desde Tonacatepec que venimos, ¿verdad?, para la gloria de nuestro Dios. Vamos a irnos a un libro pequeño al final de la Biblia. Váyase al final de la Biblia. Por ahí vamos a encontrar lo que es la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar meditando uno de los mensajes muy bonitos, ¿verdad?, que el Señor nos regala. Le hemos puesto el título, aunque a veces el título pues no, ¿verdad?, no significa mucho, pero los títulos son bien importantes para dirigir el mensaje, ¿verdad? Le hemos puesto ¿con qué vencer al diablo? ¿Con qué vencer al diablo? Todo cristiano necesita vencer al diablo. Leamos por favor versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Cuando lo tenga me dice un amén. Amén. Va, versículo 11, dice así: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por esta hermosa noche, Señor, y el privilegio que nos concedes de estar aquí en la ciudad de Zaragoza, la filial, la gran familia de Dios. Bendice cada hermano, Señor, que es parte de esta filial, de esta iglesia. También es parte, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, ya que hemos participado de tu sangre preciosa que quita, que perdona pecados, Padre bendito. Gracias por ese sacrificio, porque lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo hiciste en esa cruz del Calvario. Que seas tú, Padre bendito, exaltado y glorificado, y que la palabra, Señor, sea guiándonos a cada uno de nosotros. Que seas tú, Padre bendito, el que esté ayudando a cada hermano y hermana, cada niño, Señor, que aquí se congregan, y que también, Señor, los familiares que andan con nosotros, pues también podamos ser bendecidos, exhortados, que podamos, Padre celestial, obedecer a tu palabra. Bendice a mi hermano Rodolfo, que me antecedió. Bendice a nuestro hermano Luis Granados, el pastor de esta obra, su esposa, sus hijos y este ministerio, Señor. Que toda la gloria sea para ti. Te pido perdón por mis pecados y mis faltas. Limpia, Señor, mi mente, mi corazón, para poder seguir adelante. Sé que te he fallado, Señor, de que nacemos, te fallamos, y lo reconozco, Padre celestial. Háblanos, ministra, Señor, que cada uno de los que están aquí pueda, Señor, llevarse esa doble bendición en este día como ellos lo han programado, ya que, Señor, así tú lo has querido también, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que toda la gloria sea para ti, Señor. Oramos por los enfermos, oramos por nuestra hermana Tere, Señor,
porque usted es el único que lleva el control de su vida, y por todos los enfermos que hay aquí también en la ciudad de Zaragoza, por algún familiar que mis hermanos tengan también, Señor. En el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Bueno, nosotros vamos a entender una de las cosas muy importantes: cómo o con qué vencer al diablo. Y quizás usted no sabía con qué o cómo vencer al diablo, pero en esta hermosa noche vamos a meditar en varios textos, y al diablo solamente se le puede vencer con una sola palabra. Oiga bien, con una sola palabra. ¿Sabe cuál es la palabra que al diablo le cae mal? Se llama verdad. ¿Cuántos conocen la verdad? La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabe que la iglesia conoce la verdad? Y si conocemos la verdad, somos libres. Entonces, ¿qué es lo que mal le cae al diablo? La verdad. Usted le dice la verdad y él es el padre de la. Entonces, claro, usted dice que ahí tenemos un grave problema con él, ¿verdad? Pero el día que usted camine en la verdad, el día que usted diga la verdad, aunque, como dice el dicho allí, nos duela, hermano, el diablo no tiene armas. El diablo está destruido. La palabra del Señor lo dice, que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos saben eso? Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y uno de esos textos que nosotros vamos a ver, allí vamos a ver cómo es que Cristo venció al diablo, ¿verdad? También queremos en esta noche decirles que hay algo que el enemigo usa de nosotros, que son cosas que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, pero que también debemos de tener cuidado. ¿Cuántos saben que nosotros todos los que estamos aquí tenemos deseos? Tenemos emociones, sentimientos. Todas esas cosas son naturales, Dios las ha dejado. Por ejemplo, tenemos los 5 sentidos. ¿Cuántos saben eso? Y sabe que el diablo usa todas esas cosas para que nosotros caigamos. Le voy a poner un ejemplo. Si Eva hubiera sido sorda, ¿cree que le hubiera oído al diablo? ¿Verdad que no le hubiera oído? Y el diablo va a hablar y hablar y hablar. Pero como Eva no era sorda, le oyó. Así es que parece que usted tiene que hacerse él. Cuando hable, ¿quién? El diablo. Y cuando hable Dios, que dice la palabra, el que tenga oídos para oír. O sea, hoy vamos a aprender nosotros a hacernos el sordo cuando hable el diablo. A veces llega a la casa, a veces llega a la oficina, a veces en el transporte, en cualquier lugar, nosotros sabemos que es el diablo que está hablando porque tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y si no, usted bien sabe, si se comienza a enojar por lo que le están diciendo, usted debe de controlarse. ¿Y por qué controlarse? Usted puede decir, pues si eso es lo que me falta, pastor. A un cristiano no le tiene que faltar eso. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado el dominio? ¿Cuántos saben eso? ¿Qué significa el dominio propio? Poder controlarse. Ustedes van a ver el dominio propio en los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Es el último. Y dominio propio. También hay otro texto que dice que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder, amor y dominio propio. Ahí también, ¿verdad? Nosotros vemos. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros estamos armados. Amén. Dice por ahí en Efesios, donde veíamos la cita, allá en el capítulo 6, versículo 10, parece, dice la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Pero ¿sabe qué es la verdad?
¿Sabe qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios y esa sale como una espada. ¿Sabe que usted se pone el casco, verdad? La armadura y no sé qué ahí, todas las cosas, verdad? Calzar los prestos de los pies del evangelio y todo. Pero hay algo con lo que usted tiene que atacar al diablo. ¿Con qué? Con la verdad, que es la espada del Espíritu. O sea, nosotros no lo vamos a agarrar a patadas. No lo vamos a agarrar a monazos tampoco. Ni nos vamos a poner, dime qué te diré, porque no le vamos a ganar. Pero si nosotros andamos en la verdad en Él no está. Amén. ¿Estamos entendiendo? Bien, la verdad es la mejor arma que tiene la iglesia. Amén. La verdad es la mejor arma que tenemos todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si nosotros tenemos la verdad, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Practiquemos la verdad, vivamos la verdad, para que en todos nosotros, como dice la Biblia, con Cristo somos más que vencedores. Ahora, si nosotros andamos en la verdad, oiga bien, el enemigo no necesita, oiga bien, hacernos daño a nosotros, porque no nos puede hacer daño, porque a la verdad el diablo nunca le va a poder hacer daño o ganar. Entonces, de ahora en adelante usted tiene que andar en la verdad. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y la verdad nos ha hecho libres. Va, pongan atención. Entonces nosotros caminamos por la verdad. Ahora, ¿necesita la iglesia, oiga bien, poder humano? No. No necesita la iglesia poder humano. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en va, que no es humano. Nosotros no vamos a andar peleando con la gente. ¿Sabe que nuestros enemigos no son los de la otra iglesia? Nuestro enemigo es el diablo. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si usted anda en la verdad, ¿cuándo se lo va a devorar? Bueno. Y otra cosa, tengan cuidado cuando ustedes encuentren a otro hermano o a otro pastor o de otra iglesia diciendo que es más poderoso que usted. Es posible que sea el diablo. ¿Sabe por qué? Porque ningún cristiano es más poderoso que usted. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Sabe? El Señor dijo que el que quiera ser grande, ¿qué tenía que hacer? Ponerse a servir. Y aquel que se encuentra, el hermano, ¿verdad?, en nuestra iglesia, pero allá somos mejores que aquí. Y el pastor de allá, no, hombre, ni se parece a este negro que tienen ustedes. ¿Sí? Y esto está siendo grabado, ¿no? Ya salió negro de volado. Bueno, entonces, mire qué significa eso, hermano. ¿Cuántos de ustedes han oído a veces que le dicen, en la iglesia mía, vieras cómo es? ¿Cuántos han oído alguna vez eso? Hermano, ¿cuál es la diferencia entre esa iglesia y esta? Nada. Porque adoran a Cristo allá y aquí también. Amén. Solo que aquí sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que con Cristo somos más que vencedores. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ningún cristiano es más poderoso que otro. Porque tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿sí o no? Hay gente, hermano, que anda buscando, no, que allá tienen poder. Fíjense que allá, miren, juegan pelota con el diablo. Y aquí ustedes ni siquiera lo conocen al diablo. Entonces, hay una gran diferencia, ¿verdad?, para aquellos que andan buscando otras cosas que no es la palabra de Dios. Él tiene que saber que lo único que vale es la sangre de Cristo, que se derramó en la cruz del Calvario por sus pecados. Usted sabe que es salvo, no por las cosas que se hacen en otra iglesia, sino por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no hay más. En la cruz del Calvario solo está Jesús. Amén. Solo está Jesús. Y Él dijo, no dijo hemos venido. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan. Miren, allí los pastores no tenemos nada que ver. Fue Cristo el que murió por ustedes. Amén. Es el privilegio de ser salvos. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque hay una palabrita
que usted le va a poner atención en el texto que hemos leído. Está conmigo en 1 de Pedro 2:11, ¿verdad? Va, hoy lo vamos a leer y busquemos esa cita. Oiga bien, ¿cómo dice? Leamos. Amados, oiga lo que dice. Amados, yo os ruego como, oiga, como a extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en esta tierra no vamos a ser eternos. ¿Cuánto lo creen? No vamos a ser eternos. Algún día vamos a morir, ¿verdad? Algún día. Es posible que yo muera antes que ustedes, ¿verdad? Que ya estará de malas las cosas, ¿verdad? Pero, o es posible que ustedes mueran antes que mí. Amén. Pero veamos esto. ¿Qué dice? Oiga, como extranjeros y peregrinos. ¿El qué nos ruega? Que os abstengáis. ¿Qué es abstenerse? Que no lo hagamos. ¿De qué? Oiga, que os abstengáis de los deseos carnales. Oiga, ¿por qué habla de deseos carnales? Porque hay algo bien importante. ¿Qué es lo que le hizo caer a Eva? Su deseo carnal. ¿Qué es lo que le hizo caer a David? Su deseo carnal. ¿Cuántos han oído el mensaje de Acán? Amén. Que vio un lingote de oro, un vestido de... ¿Se acuerdan? Sí, amén. ¿Y qué hizo él? Lo tomó. Lo tomó, se lo llevó para la casa y lo enterró. Hermano, y ese pecado hizo que el pueblo de Israel no pudiera ganar la batalla. Hermano, y Dios le dijo, hay pecado en el pueblo. Y Josué no lo sabía. ¿Sabe qué significa? El pastor no lo sabe, pero alguien de ustedes ha tenido un problema. Amén. Pero Dios sí lo sabe. Amén. Así es que la comunión es de ustedes con Dios y la del pastor con Dios. Pero es bien importante que caminemos en la verdad. ¿Qué tal? Ya había una orden que no tomaran nada del anatema, ¿se acuerdan? Pero él lo tomó. Ahí está la palabra abstenerse. Absténganse. No tomen nada del anatema. Y él lo tomó. ¿Por qué lo tomó? Porque él dice que vio. ¿Qué tal si hubiera sido ciego, verdad? Hubiera pasado encima del lingote. No les digo que es bueno ser ciego. ¿Cuántos ciegos hay? Ah, no, todavía no. ¿Verdad? Ya vimos que es bueno ser sordo, ¿verdad? No hay que oír la palabra del diablo. Y ahora, no hay que ver las cosas, porque cuando vemos las cosas vienen algo que se llaman los deseos. Amén. Cuando David, oiga bien, estaba en la azotea, ¿qué es lo que fue el problema? Vio, ¿verdad? Al ver, le vino el deseo. ¿Qué quiere decir? Cuando usted mira, vienen los, y cuando nosotros oímos, vienen los deseos. Cuando hablamos, vienen los deseos. Cuando tocamos, vienen los deseos. ¿Qué quiere decir? Vaya, dígalo conmigo. Cuidemos nuestros 5 sentidos. Amén. Cuidemos nuestros 5 sentidos. Porque los 5 sentidos muchas veces los usa el diablo. Amén. ¿Estamos entendiendo? De aquí para allá usted va a cuidar sus 5 sentidos. La vista le sirvió a David ¿para qué? Para ver a Betsabé, para pecar. Hermano, ¿qué quiere decir? Ya se lo dije, ¿verdad? Si Eva hubiera sido sorda, no hubiera venido al diablo, ¿verdad? Si hubiera sido ciega, no hubiera visto que era el fruto codiciable, agradable. Y si hubiera sido manca, va que no hubiera agarrado el fruto, ¿verdad? ¿Y cómo? Ahí, ni bailado, ¿verdad? Bueno, pero como ella siempre quería tomar el fruto, yo creo que le iba a ir a cortar con la boca. ¿Por qué? Porque cuando ella dijo que era agradable, ella lo estaba, ¿qué? Saboreando. Ese es el sentido del gusto. Amén. Siempre tenemos problemas. Lo tocó con las manos, lo miró con los ojos, pensó ella que era agradable, pero todo eso no era verdad. Eso era palabra de ¿quién?
Las cosas que nosotros cometemos son cosas carnales, y esas cosas carnales, ahí está la palabra, tienen un problema con nuestra alma. ¿Sabe qué hacen esas cosas carnales con nuestra alma? Ahí dice, eso es lo que vamos a entender ahora. Leamos, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que, si usted no lo sabía, pero esos deseos batallan. ¿Algunas veces usted ya ha sentido que hay algo que está haciendo que no debe hacer? Es que no lo tengo que hacer. ¿Sabe por qué? Porque dentro de usted hay una guerra. Dentro de usted hay una guerra. Hay una batalla. Y esa parte de las emociones, hermano, lleva, ¿verdad?, mensaje. Pero las emociones tienen que llevarnos mensajes de Dios. Amén. Y los deseos tienen que ser deseos de adorar a Dios. Dice un salmo, qué bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabe qué significa, hermano? Es bueno que estemos juntos, ¿sí o no? Y bueno que le alabemos juntos en armonía. Pero ¿no se ha fijado que a veces estando aquí, la mente anda vagando? La mente es a ver dónde está. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque debemos de cuidar también nuestra mente. Y dice que batalla contra el alma. ¿Qué quiere decir? Cada uno de ustedes, dentro de ustedes, como de mi persona, hay una batalla. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es esa batalla? Los deseos carnales. Entonces ahora usted va a tener cuidado con sus deseos carnales, como decía nuestro hermano Rodolfo, ¿verdad? Que él no fumó cigarro, ni tomó, ni nada, ¿verdad? Pero, hermano, aquellas cosas que llegan a uno como deseos, ¿se ha fijado? Y uno los atiende, eso es una batalla con la carne. Versículo siguiente. Entonces usted y yo tenemos una batalla dentro de nuestra vida. Versículo 12. ¿Qué dice? Y allí vean, dice, manteniendo. Hermano, ¿qué es manteniendo? Vamos a ver. Alimentando. ¿Qué más? Manteniendo. Podríamos decir como el mantenimiento. Amén. ¿Ah? Hay que mantener. Hay que estar activando eso. Manteniendo, ¿qué dice el versículo 12? Manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Cómo tiene que ser nuestra manera de vivir? Buena. ¿Ya ven? Buena. En su casa, en cualquier lugar, usted tiene que ir por lo bueno. Fíjense que estaba contando con una persona que el libro de Génesis es bien importante. Cuando nosotros vemos que Adán y Eva caen, ¿sabe qué hace Dios? Dios le dice a Eva, ¿verdad? Le dice a Adán que ellos van a tener que sufrir las consecuencias porque desobedecieron a Dios. Pero oiga bien, Dios le habla al diablo. ¿Y sabe qué le dice al diablo? Que de la simiente de la mujer, le dice, va a salir quien le va a pisotear la cabeza. ¿A quién? Al diablo. ¿Y ustedes saben quién es la simiente que salió de la mujer? Jesucristo, así es, gloria a Dios. Jesucristo es la simiente que salió de la mujer. Pero ¿quién es Jesucristo? ¿Sabe quién es Jesucristo? Dios hecho hombre o carne. Entonces venga y oiga, ponga atención a esto. ¿Sabe qué quiere decir? Viene Dios y le dice al diablo, ajá, tú hiciste caer a Eva, hiciste caer a Adán, pero ¿sabes qué? Te las vas a ver porque Dios se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso?
A ellos los hiciste caer. Sí, amén. Pero yo, Dios hecho carne, ¿qué pasó? No puede caer. Entonces viene Dios y en la cruz del Calvario Vence. se va a pelear y vence al diablo Sí, amén. para que usted sea victorioso. Sí, amén. Oiga bien, por eso es que Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos se Sí, alegran? amén. Miren qué lindo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y esa es nuestra salvación. Yo le decía, ¿verdad? Esto a una persona que cuando nosotros nacemos, buscamos siempre lo malo. Desde que nacemos, todo lo malo buscamos nosotros. Algo se nos distorsionó en la cabeza, en la mente, y siempre andamos mal, ¿verdad? ¿Se ha fijado que nosotros, antes de que no conociéramos a Dios, andábamos sin Dios y sin esperanza, dice la Biblia? Sin Dios en el mundo y sin esperanza. Ahora, para que nosotros podamos recuperar lo que se perdió, oiga bien, desde antes de que usted naciera, para que nosotros pudiéramos recuperar lo que se perdió desde que usted nació, ¿dónde se puede recuperar? En la universidad, en la tienda, en la farmacia, en los súperes, en la playa. ¿Dónde se recupera lo que se perdió? ¿Verdad que hay que volver a ver dónde? Y hay que volver a nacer. Sí, amén. Si usted no vuelve a nacer, la Biblia dice en Juan 5, 3, ¿verdad? O 3, 5 parece, ¿verdad? Que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y en el 3.5 dice, ese era 3.3, y 3.5 dice, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Por qué hay que volver a nacer? Porque nacimos mal. Amén. Sí, amén. No nacimos bien. Nacimos mal. ¿Sabe? La Biblia dice que la paga del pecado Es muerte. es muerte. Nosotros nacimos para morir. Defectuosos, amén. Y como nacimos para morir, como dice aquella canción, el amigo que perdí, ¿no? Esa es la ley de la vida, que el hombre nació para morir, ¿se acuerdan? Nacimos para morir, pero yo quiero decirle que antes de que usted muera, Cristo murió por usted. Sí, amén. Y Cristo se convierte en nuestro Salvador. Pero hay algo, lo que dice aquí, que batallan contra el alma. Y el 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué quiere decir? Entre las personas que no conocen a Dios. ¿Qué más? Para que en lo que murmuren, oiga bien, de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que el mensaje se llama ahora ¿con qué poder atacar al diablo? ¿Hoy ya se dio cuenta con qué lo puede atacar usted? Sí, amén. Con la verdad. ¿Y dónde va a encontrar la verdad? ¿Hay alguna tienda por aquí donde la venden? En Cristo, amén. Cristo es la verdad. Hermano, usted no necesita, oiga, si Dios le ha permitido venir a esta iglesia, no necesita ir a ver cómo es la otra iglesia. Gloria a Dios. No necesita ir a ver. Usted ya conoce el camino, ya conoce la verdad y la verdad os ha hecho libre. Usted necesitaba ser libre de haber nacido como torcido, o sea, con dirección al pecado. Entonces usted tiene que volver a nacer. ¿Qué quiere decir? Se equivocó. Amén. Nosotros nacimos equivocados. Como nacimos equivocados, viene Cristo y dice, yo he venido para que tengan vida. Otra dirección. Ahora Cristo viene para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Estamos entendiendo? Va, cuidado con esto porque el diablo lo que quiere con nosotros, oiga bien, aún a la iglesia le dice, es que mira, si vos sos cristiano, busca el poder. Así vas a ser un cristiano poderoso. Es que no hay cristianos poderosos. Cristo es poderoso. Sí, amén. Y si tú tienes a Cristo, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. No hay iglesias poderosas. Solo hay un Cristo poderoso. Amén. Amén.
Y como Cristo es poderoso, la iglesia tiene poder. Sí, amén. ¿Ah? Dice, hay poder, poder, sin igual poder en... ¿Ya ven? Él murió por cada uno de nosotros. Si no me equivoco, y si me equivoco, me dieron bastante tiempo para que me equivocara, ¿verdad? Vamos a Colosenses, por favor. Ayúdenme por ahí, Colosenses. Yo creo que es Colosenses. Después de Filipenses. Colosenses. Me parece que es 2. Creo que es Colosenses, donde Cristo venció, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Cristo 2:13. Sí, 13, ayuda. Sí, aunque comienza desde el 8, la plenitud de vida en Cristo. Amén. Desde el 13, 2:13. Sí, amén. Colosenses 2:13. Búsquelo con paciencia. ¿Ya lo encontró? Colosenses 2:13. Por ahí por Filipenses lo puede hallar. Ya, 2:13. Vaya, oigan bien, vamos a ir despacio. Oiga, dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra, ¿cómo estaba la carne? Incircuncisa. ¿Sabe qué significa esto? No tenía derecho, estaba arruinada, no estaba circuncidada. Amén. Pero ¿qué más? Antes de eso dice que estábamos en pecado, estábamos muertos. ¿Qué más dice? Os dio, ¿qué hizo Cristo? Os dio vida juntamente con, oigan, aquello que estaba, la carne incircuncisa, y estábamos muertos. Cuando vino Cristo, ¿qué hizo a nosotros? Nos dio vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que esto? Sí, amén. Por eso es que Él dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Cuántos tienen vida? Amén. Él os dio vida. ¿Cómo fue esto? La palabra dice juntamente. ¿Sabe qué hizo Cristo? 2:13, Colosenses. Sí, 2:13. Si no lo tiene, ahí que le ayude a alguien. Y dice el versículo, os dio vida juntamente. ¿Qué quiere decir juntamente? Igual. Pegado. Pegado. A la par. El que no tiene a Cristo no tiene vida, ¿verdad? Porque dice que Cristo vino a darnos vida juntamente con Él. Amén. Por eso necesitas recibir a Cristo. Sí, amén. Tú no necesitas recibir a Cristo para ser un religioso. Tú no necesitas recibir a Cristo para andar con los aleluyas, que aquí, que allá. No, tú necesitas a Cristo porque hay un problema que se llama pecado. Amén. Porque ya te lo dije, nacimos para mal, nacimos para la muerte. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Tienen que pagar el pecado. Pero antes de que ustedes lo paguen, Cristo vino y murió por nosotros. Entonces dice el versículo, juntamente con Él. ¿Qué hizo cuando estaba junto allí? Perdonándonos la mitad, dice allí. Todo. ¿Cuántos se alegran, hermanos? ¿No les dan ganas de aplaudirle al Señor? Sí, amén. ¡Qué bueno! Miren, todos. Gloria a Dios, amén. Todos. Y eso lo dice la Biblia, no ha venido el pastor a inventar cosas. Yo no he venido, hermano, aquí a decirles algo para que ustedes se sientan emocionados. Mira, allí dice, mire, todos, gloria a Dios. Mire el versículo, perdonando todos los, pero esta palabra, perdonando todos los pecados, cuando empieza el versículo dice que estábamos muertos. ¿Y cómo termina?
perdonándonos esos pecados que nos mataban. Amén. El versículo comienza, dice, y a vosotros estando muertos en... Oiga, ahí estábamos perdonando, muertos en pecado. Y después dice, y en la circuncisión de vuestra carne. No servía la carne tampoco. Pero viene y dice la palabra del Señor, os dio vida juntamente con Él perdonando. Mire el versículo 14. ¿Sabe qué hizo? Anulando el acta. ¿Qué decía el acta? La paga del pecado es muerte. Amén. Sí, amén. Hermana, hermano, todos ustedes van a pagar, ¿verdad? Porque son pecadores. La paga del pecado es muerte. Acta. Va. ¿Qué decía el acta? ¿Y qué hizo Cristo? ¿Sabe qué dijo Cristo? Anulando. ¿Cuántos se alegran, hermano? Sí, amén. Mire, a usted le dicen, le vamos a quitar la casa. No, dice que no, usted firmó, mire, aquí está el acta. Aquí está el acta. Ay, usted no va a pagar. Y le vamos a tener que quitar la casa. Qué lástima, pero aquí está el acta. Y entonces viene alguien y le dice, ¿y cuánto debe? $30,000. Poquito. $30,000. No se preocupe, yo me lo voy a pagar. ¿Y qué hace esos $30,000? Anúlenla. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran? Amén. Mire, en nosotros no nos borraron $30,000, nos borraron todos los pecados. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Gloria a Dios. Miren qué bonito. Gloria a Dios. En esto necesitamos, esto está en la Biblia. ¿Cuántos ya lo vieron? Amén. Está en la Biblia, hermano. No está en el aire, ni está en una iglesia, no está en los polines, ni en las cortinas, ni en nada. Amén. ¿Y qué significa esto, hermano? Cuando usted se da cuenta que tiene vida de Cristo, usted vive diferente. Por eso dice que el gozo que tenemos nosotros no lo dio el mundo, ¿va? El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, No me lo puede quitar. Amén. Gloria a Dios. Andamos gozosos nosotros, hermano. Yo le doy la gloria a Dios porque conocí a Cristo. Imagínense cómo andaba yo sin Cristo, hermano, con la carga de pecado, buscando quién me ayudaba. Y le decía el hermano Luis, no, hombre, yo ando la mía, me decía Luis, mire, ¿verdad? A pesar de que es más grande, macizo y tiene más fuerza que mí, no me quería ayudar. Pero ¿sabe que Cristo me ayudó? ¿A cuánto les ayudó Cristo? Y nos perdonó todos los pecados, amén. La Biblia dice todos, ¿cuánto lo creen? Todos, todos, todos. Él no iba a morir a medias, Él murió por todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué hizo el versículo 14? Dice, anulando el acta que había contra, cuando diga nosotros, levante su mano, contra, va que había un acta contra nosotros. ¿Y qué pasó con esa acta? Versículo 14, anulada, amén. Amén. ¿Ya ve? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era, por si no entendía, hermano, nos era contraria. ¿Qué más? ¿Y qué más? Oigan, quitándola, ¿sabe qué? Quiten eso. Quiten eso. ¿Ah? Este es mi hijo, amén. Gloria a Dios. Este es mi hijo, yo lo perdoné, yo morí por él. Gloria a Dios. Antes de que él muera, yo ya pagué su pecado, amén. ¿Y cuántos pagó? Todos. Pero mire, ahí él pecó todos. Amén. Todos. Si eso, hermano, que hacen ahí en el Vía Cruz y todo eso, eso es algo real. El problema es que todos los años lo están haciendo. Nunca lo creen. Amén. Yo desde el momento que lo creí, ¿para qué lo voy a volver a hacer? Ya que se quede como tradición para aquellos que no lo han entendido. Pero yo sí entendí, amén. Amén. Yo ya entendí que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vea el versículo 14, dice, quitándola de en medio. ¿Y qué más? Y clavándola. ¿Dónde quedó clavada el acta? ¿Cuántos saben que Cristo quedó clavado allí? Amén. ¿Sabe qué significa? Mi acta está clavada allí. Amén. Ahora dice el versículo siguiente, 15. ¿Y sabe qué hizo? Y despojando a los principados. ¿Quiénes eran los principados?
¿Quién nos tenía ganado el alma antes? El diablo, Satanás. Era el principal. Dice que él es el príncipe de las tinieblas. Mire, el principados y potestades. ¿Sabe qué le dijo? Diablo, mira, los de la filial de Zaragoza, mira, ¿Cuántos se alegran, hermano? ¿Y qué les hiciste? Pues pagué por ello, cobrárselos. Ya no va a poder. Mire el versículo, dice, y despojándolo a los principados y a los potestades, dice que los, ¿sabe qué quiere decir? Puso su nombre. Amén, ¿verdad? La hermana, el hermano, ¿verdad? Vaya. Pero él es pecador. No, aquí está, ¿ves? El nombre de él, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Los exhibió públicamente. ¿Sabe qué significa? Nuestra salvación es pública. Por eso es que la gente dice, y son cristianos, ellos mismos dicen. Ellos mismos dicen. Y es cristiano. Ellos mismos dicen. ¿Verdad? Mire, yo para andar como ellos, no, ¿por qué? Y es cristiano. Ellos mismos están seguros, porque públicamente saben que nosotros hemos sido salvos por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y despojándolo a los... Mire, ¿a quién despojó? A los principados. ¿Por qué los despojó a ellos? Porque el alma era ¿de quién? De ellos. Mi alma estaba en las manos del diablo, hermano, estaba en las manos del enemigo. Dice el versículo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, como dijo, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? Ahora les pregunto, ¿en dónde fue vencido el diablo? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Allí fue vencido. ¿En dónde está el poder? En la cruz. Por eso nosotros, en la cruz, yo primero vi la luz en las manchas de mi alma. Y usted es un cristiano, ¿cómo? Salvo, gozoso, libre, porque conoce a Cristo como su Salvador personal. Ya no necesita emocionalismo, ni nada, ni que otras cosas, hermano, porque tiene a Cristo en su corazón. Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Si donde se mueve el Espíritu de Dios es, ¿en dónde? En nosotros. Amén. ¿Se acuerdan cómo dice? ¿Cuántos se acuerdan de este coro? En el principio el Espíritu de Dios se movía, pero ahora, ¿lo sienten? Dentro de mi corazón. Vaya. Oiga, eso pasó en la cruz del Calvario, amén. Eso pasó en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente, hermano. ¿Quién no sabe de eso? Si hasta, mire, por ignorancia pasan ahí. Y se dan cuenta. Y ya hacen todo eso y lo hacen correcto, hermano. Las caídas y todo, lo hacen correcto. Pero no se dan cuenta que eso es una gran realidad. Esa es la verdad. Amén. Después dice, ¿qué deben de hacer con nosotros? Versículo 16. Por tanto, oiga, nadie te juzgue, nadie me juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es ¿qué? Todo es sombra. ¿De qué? De lo que había de venir, pero el cuerpo es de... ¿Sabe qué quiere decir? Ahora usted tiene el cuerpo de Cristo. ¿Está creyendo? Va, ahora va a caminar hacia atrás así, para atrás así, y vaya a dar a Corintios. Busque Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15. Hay un versículo muy bonito. Vamos a leer unos versículos ahí al inicio de Corintios, capítulo 15.
Corintios. ¿De qué es el título ahí? La resurrección de los muertos. ¿Verdad que no dice de Cristo? Dice de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Porque los muertos en Cristo. Resucita. ¿Es segura la resurrección para nosotros? Sí, amén. Claro. Es segura la resurrección. ¿Cómo es que resucitan? Leamos. Versículo 1, capítulo 15. Despacio siempre. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os hemos predicado, el cual también recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis. ¿Se acuerdan que los felicité porque están perseverando? Porque ustedes ahí están. Los días de culto ahí están. ¿Por qué? Dice aquí, dice el versículo, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual, eso significa por el evangelio, por el cual asimismo, ¿qué dice? Si retenéis la palabra, oiga, si retenéis, ¿qué quiere decir? Si usted dice esta palabra es mía, ¿cuántos dicen así? Y usted la agarra y dice, yo la retengo. ¿Ah? Porque eso es como cuando usted está agarrando bendiciones, hermano. ¿Ah? A usted agarre lo que alcanza, a usted la retiene, amén. Porque todo lo que agarre es suyo, ¿sí o no? Entonces dice, si retenéis la palabra, versículo 2, que os he predicado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mire, ¿lo digo yo o la Biblia? ¿Qué se necesita para ser salvo? Buscar otra iglesia, andar viendo dónde esto y esto, o retener la palabra. Retener la palabra. Mire lo que dice. Si retenéis la palabra que os he predicado, ustedes saben que está hablando el apóstol Pablo, sois salvos. Y si no, ¿qué dice? Quiere decir que muchas personas se pueden ir de aquí en vano. ¿Y qué pueden decir? Qué bonito, ¿verdad? Lástima que el hombre de último nunca quiere terminar. Sí, yo ya estaba aburrido, sí. Y él va de brincar como que era pájaro. ¿Y entonces, sabe cómo se va usted? En vano. ¿Y cómo se acuesta? ¿Y cómo se levanta? ¿Y vive 50 años? ¿Y se muere? ¿Se salvó? Fue a la playa, tenía familia, pero se perdió. ¿Por qué? Porque vino, oyó, pero no la retuvo. El maestro ahí me estaba queriendo obligar, acepte a Cristo. No, yo que bien bravo me decía. No, yo tiene que ser voluntario, ¿verdad? Siquiera por favor, mire, acepte, por favor, sí, pero no que acepte a Cristo. ¿Sabe, hermano? Pero si no recibe la palabra, ¿qué va? Se va a ir en vano. Sí, amén. Igual a los frijoles, ya fijado que los frijolares bien bonitos, grandes bailes. Yo dije, hoy va a estar bueno, en vano, hermano. Tuve que aporrear solo las vainas. Sí, porque ya veo que ese es cuando se sopla el frijol, no sé si se dan cuenta, que hace viento, ¿va? Cuando está llenando, se hace viento y usted dice, que vaya, van, van. Yo una vez cometí un error de echarle abono, porque el frijol no se abona, el frijol el solo echa así nomás. Si no, comprueben, avienten un frijol así nomás sin abono y ustedes lo van a cosechar. El frijol no se abona, es agradecido. Usted le echa abono, se va en vano. Él crece y se infla y en vano. Así muchos hermanos, ¿verdad? Mejor no hay que echarle abono. No les vayan a dar refrigerio ahora. Y también nos van a dar, yo veo que este se mueve y yo no veo que traigan algo. Pues ni modo, ¿verdad? Hoy nos tocó aguantar. Ayuno de noche, ni modo. Bien. Y entonces yo pensé que ella iba a salir corriendo, pero no sale, ahí está por la puerta. Vigilándome para que Dios no salga, ¿va a creer? Y ni me va a dar nada. Vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué dice? ¿Creíste en vano? Oiga, ¿se puede creer en vano? Ahí dice que sí. Dice, hoy creí. ¿Pero cómo creyó? En vano. Ni siquiera dice que no la recibió, sino que creyó en vano. ¿Qué más? Versículo 13.
Porque primeramente os he, oiga lo que él había enseñado, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué pasó? Murió por nuestros pecados, conforme al plan de Dios. 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sabe qué significa? Murió y resucitó conforme al plan de Dios. ¿Sí o no? ¿Ay? Murió y resucitó. Eso es el mensaje. Eso es el gran mensaje. Pastor, ya no tiene más para predicar, ¿ya no? Dice que eso es lo que había enseñado, ¿sí o no? Después dice el versículo siguiente. El 5, ¿verdad? ¿Y qué pasó en el 5? Y que apareció a Cefas, y después a los 12, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Oiga, Cristo fue apareciéndose a la gente viva. ¿Qué dice el 7? Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Oiga, a todos les apareció. Pero ve el versículo 5. Y al último de todos, como a un abortivo ya casi, ¿qué dice? El último que lo vio, ¿sabe quién es? Pablo. Aparece a la gente, aparece a 500, aparece, y mire, y a Pablo ya casi abortivo, ya casi. ¿Qué quiere decir? Por poco no le aparece, amén, hermano, pero gloria a Dios que nos apareció a nosotros, amén, y dio la vida por nosotros, gloria a Dios que Él pagó nuestros pecados. Sigamos leyendo, aunque el versículo que nos interesa es otro, pero Dios nos está hablando, amén. ¿Qué dice el versículo 9? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí. Oiga, él dice, o sea, ¿sabe por qué es un abortivo? Porque realmente, hermano, él era perseguidor de la iglesia, él criticaba a la iglesia. Yo no, ¿cómo voy a andar haciendo evangelio si es solo perdiendo el tiempo? Mire, perseguidor. ¿Sabía qué hacía Pablo? Agarraba a los hermanos y los echaba presos. Sí, amén. ¿Cuántos saben eso? Los echaba en la cárcel. ¿Qué dice el 10, verdad? Amén. El 10. Pero, oiga, esto es lo bonito. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia, oiga, qué lindo, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, oiga, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros trabajamos es la gracia de Dios. Amén. Vámonos al versículo más adelantito, por favor, porque hay un versículo que es interesante. Ahí mismo quédese. Solo váyase al versículo, son los números pequeños, ¿verdad? Vamos al versículo 53. 53. Lo tiene, ¿verdad? Ahí mismo. ¿Qué dice? Porque es necesario que esto corruptible, tóquese, esta carne, ¿va que esto es corruptible? ¿Sabe que esto se va a morir? ¿Cuántos se quieren morir ya? Solo, ¿verdad? Está desconsolado quizás por eso, ¿verdad? Porque los demás nada que quieren morir. Pero está bien, hermano, no hay problema. Eso significa que está en victoria, hermano. Está dispuesto el hermano. Vaya, dice así, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué pasa? Oiga lo que quiere el hermano, que él ya quiere ser ¿qué? Incorruptible. Porque cuando nosotros morimos, esto se va a vestir de, ¿sabe qué significa? Ya no va a haber corrupción. ¿Qué más dice? Y esto mortal, que somos nosotros, se vista de, ya no vamos a volver a morir. ¿Cuántos se alegran? ¿Qué dice el 54? Y cuando esto corruptible se haya vestido, ¿qué quiere decir? Cuando hayamos muerto de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, oiga, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cómo está escrita? Sorbida es la muerte en... ¿Sabe qué quiere decir? La muerte se va a convertir para nosotros en una victoria. ¿Qué más dice? 55. ¿Y sabe usted dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, cuando usted resucite? Usted le va a decir a la muerte que tanto miedo le tiene usted. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y al sepulcro, hermano, que se ha mirado que muchos no han resucitado. El sepulcro dice, aquí los tengo. ¿Cuántos han oído alguna vez la tumba vacía? La canción de la alabanza de la tumba vacía, ¿verdad? Y dice que le llamaba a la muerte y le decía, mira dónde está Cristo, aquí lo tengo, bien agarradito, bien tieso, le dice, ¿verdad? Pero de pronto, hermano, dice que al tercer día comenzó a moverse. Y dice que viene la tumba y llama rápido al diablo. Porque el diablo le dice, ¿cómo lo tenés? Aquí lo tengo bien tiesito, le dice, ¿verdad? Pero de pronto, hermano, la tumba le habla al diablo y le dice, diablo, se está moviendo. ¿Cuánto glorifican a Dios, hermano? ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Y dice que vuelve a llamarle, ¿verdad? Diablo, se está levantando. No lo puedo detener. ¿Y cómo lo va a detener si es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Aleluya! A ver, el Cristo que tenemos nosotros en nuestro corazón resucitó. Y dice el versículo, oiga el versículo para que ir entendiendo un poquito aquí, ¿verdad? En el versículo 56 dice, para que usted entienda qué es el aguijón de la muerte. Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Oiga, ese es el aguijón de la muerte. La muerte tenía un aguijón que se llamaba pecado. Pero Cristo le quitó el aguijón. Amén. ¿Cómo dice el versículo? Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tú? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Le quitó el aguijón a la muerte, amén. Así es que la muerte, por mucho que nos quiera apoyar, ya no puede. Amén. Dice, voy a apoyar a este, ¿verdad? Con el pecado. Y no puede. Porque Cristo le quitó el aguijón. ¿Cuánto glorifican a Dios, hermano? Dice el aguijón y el poder del pecado, la ley. Versículo después. ¿Cuál dice? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da el ¿qué? La victoria por medio de ¿quién? ¿Cuántos tienen esa victoria? Ahora que usted tiene esa victoria, lo motiva a trabajar, lo invita a trabajar. Versículo último, 58, ¿verdad? ¿Qué dice? Así que, hermanos míos, amados, estad, oigan, firmes y constantes. Mire, que no lo desvíen, hermano. Gloria a Dios. Que no lo desvíen. Venite para acá, venite para allá. Porque Gloria a Dios. ay, no, que no sé qué, que no lo desvíen. Entonces, firme. Y no firme, hermano. Ay, que yo en esa iglesia. No, firme en Cristo. Y aquí se le enseña de Cristo, amén. Y la Biblia dice, donde están dos o tres en mi nombre, dijo Jesús, allí voy a estar yo. ¿Usted quiere ir donde está el montón? Sí, pero a veces donde está el montón ni enseñan de Cristo. Otras cosas le enseñan, ¿sí o no? Y aquí, hermano, dos o tres, ¿qué quiere decir? Con solo que esté Cristo, suficiente. Con Cristo somos más que vencedores. Lo que queremos es que esté Cristo en la iglesia, ¿sí o no? Entonces dice que crezcamos nosotros, oiga bien, así que hermanos míos, amados, estando firmes y constantes, ¿qué debe de hacer? Creciendo ¿en dónde? ¿En dónde se crece? Tiene que estar aquí para crecer, amén. ¿En la obra de quién? No dice del hermano Luis, en la obra del Señor, siempre, ¿qué dice? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Gloria a Dios. Nos hicieron falta 2 horas todavía. Sigamos. ¿Se puede seguir? A mí me van a regañar.
La señora que tengo en la casa me regaña. Bien, vamos a ver aquí. Para aquellos que me conocen ya saben que me regañan. Entonces, mire, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esto? Mire, después de que usted es salvo, ¿verdad? Después de que Cristo le ha quitado el aguijón a la muerte, que ya no lo puede pullar, ya no lo puede matar a usted, ¿qué pasa? Después le dice, así que estar firmes y constantes, creciendo en la obra, no creciendo en la calle. Hay gente que dice, ya me aburrí de la iglesia. No, ya me aburrí. ¿Verdad? Y comienzan alumbrando y después ya no alumbran, igual este volado. No sé para qué me ponen. Igual el celular que le va a la carga. A la próxima vez vamos a traer uno que dura menos. Entonces, miren qué es lo que dice. Vamos a buscar otro texto. Ahí, ¿cuántos se alegran? ¿Están contentos? ¿Están aprendiendo? ¿Se sienten gozosos? ¿Saben qué es lo que hizo Cristo en ustedes? Ustedes saben lo que han aprendido. ¿Cuántos han aprendido ahora? Todo lo que han aprendido es lo que hizo Cristo. ¿Quién les puede condenar? Nadie. Nadie. Ahora, más atrasito, por favor, camínense atrasito. Y vamos a llegar a Romanos, capítulo 8. ¿Cuántos están en Cristo, hermanos? Estamos en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Por eso es que nosotros hemos vencido al diablo, porque conocemos la verdad. Amén. Romanos 8. ¿Qué dice? 8:1. Oiga, ¿cuándo dice? Ahora. ¿Cuándo es ahora? Cuando Cristo muere, resucita y se va al cielo. ¿Qué dice? 8:1. Romanos 8:1. 8:1. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Cuántos estamos en Cristo? Vaya, ve. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Ya ven. ¿Cómo comenzamos nosotros? Que nos abstuviéramos o nos abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Les puse el ejemplo de Eva, ¿se acuerdan, verdad? Eva cuando vio, Eva cuando oyó, ¿qué pasó, hermano? Comenzó un pleito. ¿Cuál pleito? Dijo, bueno, voy a hacer lo que dice Satanás, ¿verdad? Porque está buena la fruta, ¿verdad? Es codiciable para alcanzar sabiduría. Y ella sintió que estaba desobedeciendo a Dios, porque había una orden que era de no comer. Y el diablo dice, come. ¿Sabe, hermano? Hay una orden que Dios nos ha dejado, que es ¿cómo se llaman los 5 sentidos? El sentido del gusto, ¿verdad? Para que usted coma y le haya gusto. Entonces, hermano, pero el diablo dice, come eso, pero si eso es prohibido, no, hombre, comételo. ¿Sabe qué quiere decir? Él usa nuestros sentidos para pecar. Amén. El diablo siempre te va a llevar hacia el pecado, pero Cristo te va a llevar hacia la vida eterna. Amén. Por eso es que debemos de nosotros vencer al diablo con la verdad. La verdad nos ha hecho libres. El tiempo es corto, pero busque siempre para atrás Evangelio según San Juan. Ahí es donde vamos a hablar, ¿verdad?, sobre la verdad. Así es. Evangelio según San Juan, capítulo 8, donde habla de la verdad. Evangelio según San Juan. Vamos a tener que regresar mañana porque ni el mensaje empecé yo. No me dejaron empezar ustedes. Y ahí están todos los textos. Ahí se lo puedo dar a Luis de tarea.
Capítulo 8, lo tenemos, ¿verdad? Versículo 31. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga la palabra. Si vosotros permaneciereis, ¿en dónde? Mire qué lindo. ¿En dónde hay que permanecer? En la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted ha creído, dice que a los que habían creído, permanezcan en mi palabra, allí permanezcan en mi palabra, permanezcan. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. ¿Ya ve? Y eso es el cristiano. ¿Y cuál es el gran error del cristiano? ¿Cuál es el gran problema del cristiano? El pecado. Pero por eso vino Cristo. Por eso ya se lo dije. Dios le dijo al diablo, le dijo, ¿verdad?, que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que le iba a dar en la mera cabeza. ¿Sabe qué quiere decir? Cristo lo dijo. ¿Y quién es Cristo? Es Dios. O sea que él dijo, vos engañaste a Eva, ¿verdad? Engañaste a Adán, ¿verdad? Pero ya vas a ver, de la mujer voy a nacer. Y iban a nacer. ¿Sabe qué? Una mera cabeza te voy a dar. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Eh? ¿Y sabe que lo hizo por nosotros? Lo hizo por nosotros. Allí más adelante hay otro texto, ¿verdad? Allí nomás, solamente baje unos versículos. 39. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 39? Respondieron y le dijeron, oiga lo que le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora, oiga, ¿qué querían hacer con Cristo? Procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado. ¿El qué? Oiga, la verdad hablaba Cristo. Amén. Y esa verdad nos hace libres. ¿Qué más? La cual he oído ¿de dónde? De Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, oigan, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo siguiente. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Siga leyendo conmigo. Vosotros sois. ¿Por qué no entendían? ¿Por qué no escuchaban la palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjense que yo antes de este mensaje, yo le había puesto al mensaje, ¿verdad? Siempre me gusta ponerle cosas chistosas cuando vengo aquí, ¿verdad? Que el diablo no ponga un huevo en nuestra mente. ¿Así le había puesto? Sí, así le había puesto. Por eso les digo, le pongo cosas chistosas a veces cuando vengo aquí, pero aquí lo hago bien así. En otro lugar no pongo así. ¿Y por qué, pastor, que el diablo no ponga un huevo en nuestra... como una gallina, ¿verdad? Que pone un huevo. Entonces, que no ponga un huevo en vuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque el diablo va a querer entrar a la hora que él quiera. El diablo va a querer entrar a la hora que él quiera. Y él dirá, diablo, no entras aquí. Vaya, está bien, no voy a entrar, solo permítame a traer el huevo. Siempre va a tener que entrar. Entonces usted no permita que esa gallina ponga algo en su mente. No permita que eso
¿verdad? Que Él llegue a poner algo en su mente. Mire cuántas veces ha puesto mentiras el diablo en nosotros. ¿Cuántas veces ha metido depresión, tristeza, ganas de morirse, hermano, ganas de tomar, ¿verdad? Y un montón de cosas que mete en la mente el diablo. No lo dice. La Biblia dice, resistir al diablo. Tú no tienes que sacarlo. Él va a huir cuando tú resistes. Sí, amén. Santiago dice, someteos pues a Dios. ¿Sabe qué significa? Yo me someto a Dios y el diablo ¿qué hace? Se va. Pero si yo solo, ¿verdad?, no me someto a Dios, ya no me hace desorden, ¿sí o no? Entonces dice el versículo, ponga atención, deseos. ¿De quién son los deseos que tenían estos señores? Del diablo. ¿Y cuál es el deseo del diablo? Matar. ¿Y qué querían ellos? Matar a Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ellos querían matar a Cristo? Ustedes me quieren matar, dice el versículo. Entonces dice el versículo 44, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, oigan, él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en donde. Por eso le cae mal la verdad. Porque no hay verdad en donde. En él. Cuando habla mentira suya habla. Porque es mentiroso. Vaya a ver. ¿Sabe? Eso significa, hermano, que cuando usted habla la verdad, quien cae es el diablo. Porque él es el padre de la mentira. Así es, hermano, espero que hayamos aprendido. Amén. ¿Cuántos aprendieron un poquito? Amén. ¿Cuántos aprendieron bastante? ¿Se sintieron que se alimentaron en la palabra? De eso se trata. Entonces, ¿cómo podemos vencer al diablo? Conociendo la verdad, viviendo en la verdad, porque Él es el padre, pero de la mentira. Amén. Así que damos gracias al Señor, ¿verdad? Dejo los micrófonos en nuestro hermano Luis, el pastor.